Shalom, amados hermanos, bienvenidos a su programa Tehilín Hamashiach. Hoy, gracias al Dios Altísimo, vamos a iniciar lo que es el estudio del primer libro de los Salmos, especialmente el Salmo 1. ¿Cómo vamos a introducir este salmo? Lo primero es que si usted es un discípulo de Jesucristo, de Yeshua, cuando usted lee los salmos, lo primero es que tiene que conectarse al Creador a través de los méritos de Jesucristo. Le da gracias al Creador por cada cosa que usted va a leer, a recibir de parte de Dios en la lectura de los salmos. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar el Salmo 1? El Salmo 1, cuando usted lo lea, tiene que leerlo en voz alta, sin que le moleste a los demás, a menos que los demás estén haciendo otras cosas, etcétera. Usted tiene que buscar un espacio para usted, para conectarse con Dios en la lectura de este salmo a través de Jesucristo. Usted lo lee en voz alta. Este es un salmo corto, lo voy a leer y después vamos a empezar a comentarlo. Dice Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Eterno está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Eterno conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahora vamos a comentar el salmo. Hay varias cosas que tenemos que decir acerca de este salmo. Lo primero es que usted tiene que preguntarse por qué este es el primer salmo del libro de los salmos. ¿Por qué el rey David inicia el libro de los salmos, que son 5 libros? ¿Por qué inició con este? ¿Por qué es este el primer salmo? Esa es la pregunta que usted se tiene que hacer. Cuando Moisés termina su discurso en el último libro del Pentateuco, que es Deuteronomio, si usted se va al libro de Deuteronomio, en el capítulo 33, verso 29, dice: Bienaventurado tú, oh Israel. Ese es el primer verso, la primera parte de ese verso. Bienaventurado tú, oh Israel. Justamente con esa palabra de bienaventurado inicia el rey David el libro de los Salmos. Fíjense que el primer verso dice: Bienaventurado el varón. ¿Por qué es bienaventurado? Y hay otra cosa que tenemos que analizar. Deuteronomio termina con esto, bienaventurado. El libro de los Salmos inicia con bienaventurado. Y cuando usted se va al libro de Apocalipsis, específicamente el verso 3, dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, ¿por qué es bienaventurado el hombre que escucha todo esto? ¿Por qué es bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los malos, ni tampoco en el camino de los pecadores, ni tampoco se sienta con las personas que hablan falsedad? Esas son las cosas que usted tiene que tener pendiente en el camino como discípulo de Jesucristo. Alejarse de los caminos que conducen a la destrucción, de los caminos que conducen al mal,
Todos los caminos de los pecadores conducen a un solo lugar, y es a ser erradicados de la porción del mundo venidero. Todo aquel que practica la maldad, todo aquel que practica el pecado, no tiene parte en el próximo mundo. No tiene parte en lo que ha de venir. No tiene parte en las promesas que Dios ha dado de vida eterna. La salvación, amados hermanos, para nosotros es gratis. Tuvo un precio, pero para nosotros la salvación es gratis. Las obras buenas no traen salvación. Las obras buenas no traen salvación, pero las obras malas llevan a la destrucción. ¿Por qué las obras buenas no traen salvación? Porque era algo que no se podía comprar, sino que es algo que solo Dios lo da y no depende de nuestras obras. Pero eso no quiere decir que nuestras obras como discípulos de Yeshua deben ser malas. Al contrario, debemos alejarnos de aquellas cosas que los malos practican en este mundo. Nuestro comportamiento debe ser diferente a los que practican la iniquidad. Primero Dios te salva y lo muestra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dios primero te salva. Dios primero te redime. Dios primero te compra. Y luego te indica las pautas, las cosas que Él demanda de ti. Porque lo que Él demanda de ti es lo que te va a conducir por el propósito que Él tiene contigo. El lago de fuego no fue creado para el hombre. El lago de fuego, que es el basurero donde se quema la basura, ese lugar donde se quema la basura, no fue hecho para el hombre. Sin embargo, el hombre que practica la maldad no puede tener parte en la congregación de los justos en el mundo venidero. No puede tener parte en ese mundo, porque el mundo venidero es de paz, es amor, es de gozo. Y para que sea de paz, de amor y de gozo, el que practica la iniquidad no puede tener herencia en ese mundo. Por eso es bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los malos, que no escucha, que no vive conforme a ellos. No es que usted no peque, todos tenemos debilidades. Todos tenemos debilidades, desde Noé, Moisés, David, hasta los apóstoles tenían debilidades. Nosotros, a pesar de tener debilidades y de pecar, tenemos oportunidad de regresar a Dios mientras estemos con vida. Mientras estemos con vida, mientras podamos estar caminando en este mundo, tenemos la oportunidad de regresar a Dios y corregir lo que hemos hecho mal. Por eso, nosotros tenemos que vivir en gozo, en alegría, porque Dios es un Dios de oportunidades. Fíjense que en el verso 2, David dice: sino que en la ley del Eterno está su delicia, y en su ley medita de día y en la noche. Ley, o sea, la Torá, dice, sino que en la Torá de Dios está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. El que anda en el camino de la verdad y de la justicia, del amor y de la misericordia, medita en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque la meditación hace que tú puedas enraizar la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Que tú puedas transitar en esta vida haciendo lo que es correcto, con un discernimiento de las cosas. Porque lo que te dice lo que es agradable a Dios y lo que no es agradable a Él es la Torá de Dios.
es toda su palabra, la Torá de Moisés, la instrucción del Mesías Yeshua, lo que dejaron los profetas, lo que dejaron los apóstoles. Aquellas cosas que tanto al judío como al no judío le corresponde hacer. Le corresponde hacer. Mateo 5:19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Fíjense que Jesús no está atando la obediencia de los mandamientos con la salvación, sino con la grandeza en el mundo venidero. Porque la salvación le pertenece a Dios y Él la da a quien Él le plazca. Sin embargo, nosotros tenemos que caminar en esta tierra haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para estar apegado a Dios y a sus mandamientos. Para estar apegado a Él. Dice el profeta, voy a seguir leyendo aquí lo que dice David. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Porque el que medita en la ley del Eterno, porque el que medita, el que tiene la ley del Eterno como delicia y medita en ella de día y de noche, es como un árbol que da frutos, que está plantado junto a corrientes de agua. ¿Por qué se compara al hombre con ese árbol, con los árboles? Fíjense, los árboles, físicamente hablando, solo necesitan agua, sol, básicamente eso, y una tierra donde ser plantados. Pero los árboles, si tú les cortas una rama, les sale la rama. Si tú las hojas vuelven y les rebrotan, se secan pero vuelven y salen, etcétera, y crecen y dan frutos. Y hay árboles que tienen miles de años sobre la faz de la tierra. Y pareciese que los árboles son eternos, porque se alimentan de lo que Dios le dio a ellos para que pudieran sostenerse a lo largo del tiempo. El hombre, físicamente hablando, no es como los árboles, porque nosotros envejecemos. Nuestra cara se arruga, nos enfermamos y perecemos. Entonces nuestra estancia en la tierra es corta, pero la de los árboles pareciese como si fuese eterna. Pero ¿por qué David compara al hombre con un árbol? David lo está haciendo en el sentido espiritual, no en el sentido físico. Repito, David está comparando al hombre en el sentido espiritual y en el sentido físico. Si tú meditas en la ley de Dios y en la ley de Dios tú te deleitas, tú eres bienaventurado. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual tu alma se fortalece, tu alma crece, tu alma se expande. El alma de los seres humanos es como los árboles. Crece, se expande. ¿Cómo crece el alma de los seres humanos? ¿Cómo se expande? ¿Cómo echas raíces en el mundo espiritual? Con lo que Dios te dice. ¿Por qué con lo que Dios te dice tú puedes echar raíces y dar frutos en el mundo espiritual? En tu parte metafísica, en tu parte que tú no ves, aunque tú envejezcas. Si tú te mantienes en el camino, físicamente hablando, si tú te mantienes en el camino de Dios, en el mundo espiritual tú echas raíces. Lamentablemente en la sociedad donde nosotros vivimos no se piensa en la parte que no se ve. Todos de alguna manera u otra estamos enfocados mucho en lo físico. Que me voy a hacer una cirugía, que me voy a poner botox, que me voy a poner este pantalón, que voy a andar bien bonito, que voy a andar muy fashion blogger, etc. Está bien, pero ¿y la parte interna, la que es eterna? Cuando Dios creó al hombre, tomó tierra, pero le insufló una parte divina al hombre.
le insufló una parte divina. Todos los seres humanos tenemos un componente divino en nosotros que fue insuflado la vez que Dios creó el primer hombre. Esa parte que está interna dentro de nosotros, ese cuerpo espiritual, tiene que alimentarse de algo. Tiene que alimentarse de algo. Nosotros como discípulos de Yeshua, fíjense que en el Nuevo Testamento hay muchas alegorías, cosas que Jesús dice que tienen que ver como si nosotros fuéramos un árbol. Por ejemplo, voy a leer nuevamente lo que dice David. Dice, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ahora, ¿qué dice Jesús referente a eso? Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Meditando en la palabra de Dios, conectándote con Jesús, imagínate que tú eres un árbol y que el agua que emana del trono de Dios, el agua que Jesús te da, alimenta tu parte espiritual, tu alma. Y tu alma se nutre. Y con esa agua tú puedes ser como un árbol, que los árboles parecen que son eternos, pero tu alma va a alcanzar la eternidad con el agua que Jesús te da. Físicamente los árboles pareciesen eternos, mientras nosotros nos disecamos. Pero y el alma de nosotros siempre pregunta eso, tu alma, ¿cómo se alimenta tu alma? ¿Cómo se alimenta tu ser? Dice Jesús también en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si Jesús él te da agua y tú no tomas de esa agua, es decir, para tú tomar del agua de Jesús tienes que estar conectado a él. Conectado a él según lo que dicen las Sagradas Escrituras. Según lo que dicen las Sagradas Escrituras, tú te puedes conectar a Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis, yo soy una de las personas abanderadas de que uno tiene que ver la Biblia entera como una unificación, no como dispensaciones, no como aboliciones, no como que esto ya no existe y esto sí. Dios es incambiable, inmutable. Entonces yo soy de los que creen en la unificación. Por eso a veces en mis otros estudios yo recalco tanto eso y pareciese en muchas ocasiones como que ataco a los hermanos cristianos, y no es así. Discípulos de Yeshua somos, en el cuerpo de él estamos, y es mi responsabilidad compartir lo que Dios a mí me da. Entonces, amados hermanos, conéctate a Jesucristo, conéctate a lo que él dice. Y lo que él dice está en la ley de Moisés, está en los profetas y está en los apóstoles. Eso es lo que él dice. Fíjense lo que dice Lucas 6, 43-44, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. Otra vez compara al ser humano como un árbol. ¿Y cómo tú sabes cuando un árbol es malo o es bueno? Por los frutos que da. Un árbol de mango da mango. Hay otros árboles que dan cosas venenosas. Ciertamente tú como árbol, puede que un día tú diste un fruto enfermo porque tu alma estaba enferma. Pero lo que tu diseño es que tú des frutos buenos. Tus obras, lo que tú haces. ¿Por qué lo que tú haces importa? Mateo 25:40 dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Todo lo que nosotros hagamos tiene un impacto en esta tierra, tiene un impacto en el mundo. Todo lo que hagamos, y si nos mantenemos conectados a Dios Todopoderoso a través de nuestro Maestro,
todo lo que nosotros hagamos tiene que prosperar. Si nos mantenemos conectados a Jesús, todo lo que nosotros hagamos tiene que prosperar. Sin embargo, todo aquel que está desconectado de Dios, en cuanto a la voluntad de Dios, no en cuanto a la vida, porque todos los seres humanos estamos conectados a Dios, porque si no estuviésemos conectados a Él, no pudiésemos vivir. Porque lo que mantiene a todo el mundo en vida es estar conectado a Dios, pero tú vas apagando esa conexión con Dios. Porque como tú te comportas, como tú vives, Dios no da frutos malos. Pero y si tú das frutos malos, significa que tú no estás conectado a su voluntad. Todo lo que Dios ha hecho es bueno. Desde Génesis hasta Apocalipsis lo dice, todo es bueno. Pero David dice en el verso 4 y 5, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Cuando un árbol tiene raíces débiles y viene un viento y sopla sobre él, el árbol se cae y muere porque deja de estar conectado a la tierra de donde obtiene sus nutrientes. Así son los malos, se desconectan de Dios, se desconectan de Él. Al desconectarse de Él, que es la roca, que es lo que nos mantiene firme a nosotros, viene un viento cualquiera y va a derribar el árbol. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. En la era mesiánica y en el mundo venidero, especialmente en el mundo venidero, después de cielo nuevo y tierra nueva, la congregación que existirá ahí son la congregación de los justos, aquellos que podrán tener acceso al árbol de la vida que habla en el libro de Apocalipsis, donde las naciones irán y tomarán de esos frutos mes tras mes, pero solo los justos de las naciones podrán tener acceso a ese alimento. Después, en cielo nuevo y tierra nueva, los impíos, los rashá, los malos, no tienen parte. Eso es lo que David te está diciendo. Porque el Eterno conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios conoce lo que hay en nuestros corazones. Dios conoce nuestras obras, Dios conoce el fruto que nosotros podemos dar. Eso es lo que tenemos que tener pendiente. Hay gente que hace cosas buenas para que los otros digan que ellos son buenos, pero Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios conoce las intenciones de por qué nosotros hacemos las cosas. Evidentemente, un discípulo de Yeshua, un discípulo del Maestro, tiene que hacer cosas buenas. Y las cosas buenas están establecidas en la palabra del Dios viviente. ¿Por qué? Porque Lucas 13, el 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién va a entrar al reino de los cielos? ¿Quién tiene acceso al reino de los cielos? El que hace la voluntad de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el que hace la voluntad de Dios es el que tiene acceso al reino de los cielos. Las obras son importantes. Apocalipsis 19:8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos son sus obras. Pero tú no puedes, hay gente que se enfoca en el fruto, pero el fruto, dime, ¿de dónde viene tú? ¿De dónde viene el fruto? ¿Qué hace que un mango sea dulce? ¿Qué hace que un mango sea dulce? ¿Qué hace que el mango se pudra? ¿Qué hace? Las obras que tú haces, si no son buenas, las obras buenas son indicativos de tu confianza en Dios. Las obras malas son indicativos de que tú estás desconectado de Dios. Deja que Dios sea el que juzgue las intenciones de esas obras. Hay ricos que tienen mucho dinero y dan mucha caridad, grandes instituciones benéficas, pero muchos de esos ricos hacen esas obras benéficas porque quiere que ser alabado y glorificado por los hombres. Ya él tiene su recompensa con eso. Ya él tiene su recompensa con eso. Pero si tú lo haces de corazón, si tú lo haces porque tú te dejas utilizar por Dios, porque tú quieres que Dios sea glorificado y exaltado y alabado,
por causa tuya, y eso es otro tanto. Entonces, amados hermanos, la meditación es, y antes de terminar, quiero que compartir esto con ustedes. Siempre pregúntense, cuando ustedes estén en una situación en específico, la pregunta que usted se tiene que hacer es, ¿qué haría Jesús? Si usted tiene un problema con su esposa, con sus hijos, en el trabajo, con los demás, ¿qué haría Jesús en esa situación? El camino del justo implica que hay cosas que para usted son beneficiosas, pero usted sabe que le puede hacer daño al otro. Usted va a tener que dejar eso, aunque sea beneficioso para usted. Supongamos que usted quiere poner una cafetería para vender empanadas y quipes. Y hay un hermano, o no ni siquiera hermano de la congregación, otra persona en esa misma calle donde usted vive, que tiene una cafetería y vende empanadas y quipes. Si usted actuara conforme a lo que dice la Torá de Dios, lo que dice la Torá de Moisés, lo que dice Yeshua, lo que dicen los apóstoles, usted no le va a poner un negocio de vender quipes y empanadas al lado del otro. Eso no es íntegro. Ahora, si él vende quipes y empanadas y usted puede poner una cafetería para vender sándwich, usted lo puede hacer, pero no le ponga un negocio a su hermano al frente de lo mismo que él está haciendo. Porque eso no es ser íntegro delante de... Eso solamente lo hacen los malvados, los que tienen un mal corazón, los que no le importa el prójimo. Sea que el otro sea cristiano o no sea cristiano. Si usted tiene un negocio de vender ropas, o hay otra persona que tiene un negocio de vender ropas, por ejemplo, vender gorras, no le ponga un negocio de vender gorra también al lado. Porque eso no es ser íntegro delante de los ojos de Dios. Por eso es que uno tiene que meditar en la ley de Dios de día y de noche, como dice David en este salmo. ¿Qué fruto usted está dando? ¿Cuáles son sus obras? Las obras suyas son de maldad si hace eso. Sus obras son malas porque usted quiere que el otro se caiga, usted quiere destruir al otro. No, no puede actuar así. Si alguien pone un colmado al lado ahí en su casa y vende víveres, lo único que vende víveres, y usted puede poner un colmado que nada más se venda arroz, pónganlo nada más de vender arroz. Deje que el otro viva también. No le haga una competencia de esa naturaleza, porque usted está destruyendo una familia, usted está destruyendo una persona. Conozco de hermanos, de personas en la congregación del Mesías, que le encanta eso. Ah, fulano puso una cafetería, déjame poner una al lado de lo mismo. Eso no es de Dios. El discípulo de Jesucristo tiene que meditar en las cosas de Dios. Tiene que preguntarse, ¿qué haría Jesús en este caso? Usted tiene un problema en el negocio, ¿qué haría Jesús? Usted tiene conflicto en la iglesia, ¿qué haría Jesús? Si usted cada vez que tiene una situación se hace esa pregunta, ¿qué haría Jesús? Y usted, eso lo va a poner a usted a reflexionar. Y verdaderamente van a decir, este es un discípulo de Jesucristo. Este es un discípulo de Jesucristo. Si una persona vende, o cualquier sea, siempre piense las cosas de manera ética y moral y espiritualmente, para que pueda ser un árbol que dé fruto en su tiempo, aunque el mundo se esté derrumbando, aunque la moral y la ética en el mundo se esté cayendo, usted tiene que ser como ese árbol, que el agua de Jesús lo inunda. Y esa es la meditación. Cuando usted tenga una dificultad, que usted se sienta seco espiritualmente, váyase a la Biblia, lea el Salmo 1, recuerde las palabras que Jesús dijo, y medita en ellas. Yo soy como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Y usted se imagina que es ese árbol que da hojas verdes, que da fruto, que crece, que se expande, que alcanza la bendición, que es bienaventurado por causa de Jesús, porque toda la humanidad es bendecida por causa de Jesús. Así que los voy a dejar hasta aquí, amados hermanos. Que el Eterno, el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham,
de Isaac y de Jacob los bendiga grandemente a todos ustedes. Shalom a todos, bendiciones.